Hola, soy Daniela. Hola, soy Carla y esto es Podemos Vivir esta Historia. El podcast de dos amigas periodistas que profundizan en las ideas que tenemos sobre el amor, la feminidad, la maternidad, el sentido de la existencia y los temas que mueven el mundo. ¿Será profundo? Sí. ¿Será superficial? También. Queremos que con nuestras historias ustedes también vivan las suyas. Acompáñanos a vivir la historia de las madres arrepentidas. Hola Carlita, ¿cómo estás? Tremendo Hola. tema. Hola Dani, ¿cómo te va? Bien, bueno, aquí estoy un poco a la expectativa de lo que va a salir de esta conversación. Bueno, ya veremos. Pero bueno, vamos a hablar sobre las madres arrepentidas, ¿no? Quiero aclarar que se trata de madres que se arrepientan de ser madre, que si pudiesen volver atrás en el tiempo, sabiendo todo lo que saben, decidirían no tener hijos. Porque cuando yo comenté el tema en Instagram, algunas pensaban que eran madres que se arrepentían de repente por haberle gritado a los hijos, o porque hiciste algo mal como madre, o porque no hiciste su trabajo bien. También eso forma parte de la experiencia materna, ¿no? Ese arrepentimiento. Pero hoy queremos explorar el tema de aquellas madres que, aunque aman a sus hijos, como los testimonios que hemos recogido y que hemos leído lo confirman, pues si ellas tuvieran el conocimiento, si hubieran tenido el conocimiento que tienen ahorita, pues tomarían la decisión de no tenerlo. Eso es importante porque era el primer punto que queríamos tratar, era, bueno, ¿qué es una madre arrepentida y qué no es una madre arrepentida, no? Y bueno, una madre arrepentida no es una madre que tiene ambivalencias, ¿no? Porque creo que yo no soy mamá, a veces me siento un poquito rara hablando de estos temas, pero también voy a contar un poquito cómo llegamos aquí, por qué decidimos hacer este episodio. Pero perdón, la experiencia materna, según yo entiendo desde mi ignorancia, es es muy ambivalente de cualquier forma. O sea, no tienes que estar arrepentida para sentirte en algún momento muy abrumada o querer otra cosa que no sea cuidar a tus hijos. Eso no significa que estás arrepentida. Entonces, una madre arrepentida no es una persona que experimenta ambivalencia, porque eso lo experimentan todas las mamás, sino es una madre, como acaba de aclarar Carla, que aunque no se arrepiente de sus hijos, o sea, no quiere decir que no quiera a sus hijos, sí se arrepiente de la experiencia de la maternidad. Y bueno, a nosotros nos gustaría contar un poquito las razones por las que quisimos hacer este episodio y cómo llegamos a este episodio, ¿no? Este es un episodio que nosotros teníamos la idea de hacer hace mucho tiempo. Y bueno, como que es un tema bien difícil de abordar, pero a Carla se le ocurrió una cosa bien rara, porque en el mes de las madres, que es mayo, deberíamos hacer cosas más, eh, no sé, rosadas, por decirlo de alguna forma, pero ella dijo, ¿por qué no hacemos el episodio de las madres arrepentidas para el mes de las madres? A mí me parece un poquito morboso, pero dije, está bien, es perfecto, podría funcionar. Es un tema que, bueno, que veníamos hablando desde hace mucho tiempo y que yo le dije a Carla que me gustaría hacer, ¿no? Y encontramos un libro que es bastante famoso, que tiene ese nombre, que se llama Madres Arrepentidas, y que la autora es una mujer que no quiere ser mamá. Y una de las cosas que más le decía a la gente, y no solamente a ella, a mí me lo dicen todo el tiempo, y es uno de mis grandes miedos, es te vas a arrepentir por no tener un hijo, o dos, o tres, o cinco, o los que sean. Y ella, en medio de su búsqueda terapéutica y de entender también, bueno, su no deseo de ser madre y su miedo también, como lo puedo sentir yo, de arrepentirse, si lo es, solamente por esa presión que le pone la sociedad, decide hacer una investigación, no es un libro, no es una novela, es una investigación en el que entrevista a madres arrepentidas. Un poco en la búsqueda, en su propia búsqueda, bueno, y también como un poco para explicar que esto existe, ¿no? Y Carla tiene mucha más experiencia que yo porque tiene años recogiendo testimonios sobre este tema. Sí, la autora del libro es socióloga, es una socióloga israelí, y yo creo que eso hace el libro más interesante, ¿no? Que es una investigación, ¿no? De la experiencia de estas 23 madres que ella entrevista.
Yo la verdad es que me topé con el hashtag Madres Arrepentidas y el libro y todo este, no sé si llamarlo movimiento, pero al menos esta conversación en redes sociales hace mucho tiempo, muchísimo tiempo, de hecho. Em, yo tengo años, como tú bien dices, bueno, mi cuenta se llama Agobios de Madre. De una es una cuenta donde la maternidad se presenta como algo ambivalente, ¿no? Porque uno piensa en una madre y pues una madre debería estar sentada en el mecedor sonriente, vestida de rosado, con el bebé en los brazos y no pensando en agobios, ¿no? Entonces, de entrada, el nombre es ambivalente. Yo creo que también el nombre da paso a que la gente se sienta, y el tono de la cuenta, que ha cambiado con el paso de los años, pero también hace que la gente se sienta como menos juzgadas, que las madres se sientan poco juzgadas o no juzgadas en absoluto y que me revelen cosas. Yo tengo años leyendo este tipo de cosas, de testimonios que van desde la ambivalencia, como tú dices, sabes, como, bueno, la verdad es que amo a mi hijo, pero no soporto. Y las madres siempre, es curioso, las madres cada vez que se van a quejar de los hijos, decimos amo, pero, ¿no? Claro, es como Como si cuando, no, claro, como si no, como si no pudiesen ser amo y, o sea, como si no pudiesen existir en el mismo espacio, ¿no? Pero decir yo, bueno, no, hoy la verdad es que lo quería lanzar por la ventana, pero cuando vi su sonrisa, se me pasó todo. Eso es diferente a decir, y no hay nada que haga que esto valga la pena. O sea, es distinto. Son la experiencia ambivalente que la experiencia arrepentida. Yo, mira, a lo largo de los años, yo me acuerdo, yo la verdad tengo tanto tiempo leyendo estas cosas que no me acuerdo de todos los testimonios que he recibido, pero yo me acuerdo, por ejemplo, y yo te lo comenté a ti, de una madre que me escribió diciendo como, bueno, no me acuerdo cuáles fueron las circunstancias por las que ella llegó a la maternidad, pero el caso era que ella tenía una hija, como 7 años, era madre soltera y ella no quería darle amor a su hija. O sea, yo puedo ir a trabajar, yo puedo estar todo el día trabajando, yo puedo llegar, yo puedo mantenerla, pero yo quiero conseguir a alguien que le dé amor a mi hija. Es como, yo estoy buscando como una mujer, una nana, que le dé amor, pero que no sea nada más alguien que me va a ayudar limpiando la casa y preparando las comidas, sino alguien que realmente quiera criar a mi hija. Porque yo no puedo. Y yo me acuerdo que a mí eso me dejó muy en shock. Y te lo comenté a ti, ujú, y bueno, creo que antes de que digas tu opinión de esto, porque creo que es importante, y vamos a estar hablando de esto, he recibido otro tipo de comentarios como madres que les quema la maternidad. Como había una mamá que me decía que cuando su hija la abrazaba, ella sentía como si se quemara por dentro. Lo sentía en la piel, ¿no? Imagínate lo fuerte que puede ser vivir eso, ¿no? Sentir eso para la madre y para la hija, pero la hija también lo debe haber estado sintiendo. Entonces sí, si hay alguien a quien no le pueden mentir es a mí, a decirme que la maternidad es rosada y siempre sonriente, porque lo he leído todo, y lo has vivido, todo. ¿Qué? y lo has vivido también. Lo he vivido, pero también he leído, mira, y también hay madres que no están conscientes del arrepentimiento, ni siquiera saben si están arrepentidas o no, o sea, ni siquiera podrían verbalizarlo, sino que simplemente dicen que, bueno, yo no soy quien para juzgar el amor a sus hijos, pero es decir, dicen una cosa y su actuación, digamos que no va con sus palabras. Entonces yo creo que también hay un tema de que cuando tú dices, si yo pudiera ir atrás, yo cambiaría esto, tú lo estás sacando a la luz, como que tú estás reconociendo que hay algo que está ocurriendo. Y yo creo que eso tiene un valor. Y fue lo que tú me dijiste cuando yo te Ujú. conté de esta mamá. Claro, es que esa es una de las razones por las que queremos hacer este episodio, porque el lenguaje y nombrar las cosas es muy importante y la representatividad de todas las personas, no solamente cuerpos físicos, sino de cómo las personas viven, es demasiado importante para que las personas que incluso todavía no se han reconocido en diferentes situaciones puedan darle nombre a lo que les pasa, ¿no?
Y esa es una de las principales razones por las que para mí era importante hacer este episodio. Porque una de las cosas que más pasa, y lo hemos hablado miles de veces, y además es una de las razones por las que hacemos este podcast, es el tema de que pensamos que las cosas nos pasan solamente a nosotras. Y cuando vemos que otras mujeres, sobre todo esto nos pasa más a las mujeres, cuando vemos que otras mujeres les pasa lo mismo, no nos sentimos solas y además nos ayuda desde muchos puntos de vista, incluyendo la vergüenza. Y no me puedo imaginar la vergüenza y el sentimiento de desolación que pueden sentir las mujeres que se sienten arrepentidas y sienten que son unas desnaturalizadas y que solamente les pasa a ellas. Resulta que no, resulta que hay muchas mujeres en el mundo que les pasa. Hay libros, hay movimientos, hay toda una serie de cosas alrededor de las madres arrepentidas que lo que buscan es darle visibilidad a ese fenómeno, a eso que pasa, para que las mamás también se sientan acompañadas. Y para mí es demasiado importante, y se lo dije a Carla, que la gente haga conciencia de sus sentimientos y de las cosas que les pasan y que sienten. ¿Por qué? Porque te puedes encargar. Cuando Carla me contó la historia de la mamá que quería conseguir una nana, yo le dije, pero esa señora, esa mujer es demasiado sabia, porque ella sabe que ella no le puede dar eso a su hija, pero y dije, qué increíble lo que es una madre, que incluso entendiendo que ella no se lo puede dar, quiere que su hija lo tenga y lo quiere buscar en otra persona. A mí esa me parece la actitud más responsable y más enfocada en el beneficio de ese niño, en una madre que no es capaz de reconocer que está arrepentida y actúa ese arrepentimiento. Y esto, actuar no significa hacer teatro o actuación. En psicología, actuar es cuando tú haces las cosas. O sea, tú no estás amando a ese niño, aunque digas que lo amas, tú actúas de otra forma. Si tú eres capaz de reconocer ese arrepentimiento, ese resentimiento, cualquier sentimiento que no sea bonito, ahí eres más capaz de hacerte responsable, no solamente de las malas arrepentidas, de cualquier sentimiento que tengas. Y creo que una de las razones también para hacer este episodio es esa, ¿no? Que muchas pueden escuchar, porque además no solamente vamos a hablar nosotras, vamos a tener testimonios que recabamos de madres bueno, que tuvieron la valentía de conversar con nosotras y lo van a escuchar al final. Y vamos a ser muy, muy cuidadosas con lo que vamos a decir, porque es tan fácil que las mujeres en esta situación se sientan juzgadas, pero creemos que es tan importante visibilizar esto y conversar sobre este tema desde los dos puntos de vista. Porque alguien podría decir, ¿y tú por qué estás hablando de esto? Yo hablo de esto porque el arrepentimiento, la amenaza social de arrepentirte, es un mecanismo de control social demasiado increíble para las mujeres. Y no solamente eso, sino también que tú seas capaz de reconocerlo también ayuda a que otras mujeres sean capaces de reconocerlos. Sí, bueno, a mí cuando yo dije en la cuenta que pues estábamos explorando este tema y estaba buscando testimonios, a mí me escribieron de verdad, sin mentir, por lo menos 50 mamás, identificándose como madres arrepentidas, por lo menos 50. Y consideremos que de esas 50 deben haber otras que ni siquiera me lo dijeron a mí, pero de esas 50, 3 se atrevieron a contar su historia. Y no, atrevieron de repente no es el verbo, es más como 3 se encontraron como en la disposición de, porque también las circunstancias de cada quien y las historias de cada quien son diferentes. Pero imagínate, de esas 50 que me escribieron diciendo yo me identifico, y de las que no quisieron hablar, además creo que también es importante porque no quisieron hablar, ¿no? Bueno, muy, muchas de ellas nunca lo habían admitido en público, ni siquiera lo habían dicho en voz alta. Hubo uno de los testimonios que nos dijo, es la primera vez que lo digo en voz alta. Bueno, Y hubo otra que ni siquiera pudo decirlo en voz alta, dijo, es que ni siquiera puedo verbalizarlo, se los voy a escribir y ustedes lo leen, porque yo ni siquiera puedo decirlo. Y yo creo que también es importante señalar que al hacer esto no estamos celebrando que existan madres arrepentidas.
Lo que estamos es poniendo luz sobre algo que ya está ahí. Bueno, es que nosotros no hacemos nada para celebrar nada, salvo que sea un cumpleaños. O sea, estamos, ¿no? Sí. O no Sí, sé, una cosa, no sé, siempre hacemos muchos de los temas que hemos tratado aquí. sí. Bueno, eh, las series era como para celebrar las series y los libros era para celebrar los libros, pero el miedo no era para celebrar el miedo. de cualquier cosa. Hemos hecho demasiados episodios y hemos tenido temas súper delicados y, o sea, al final es una forma como, por eso yo decía que esa era una de las razones por las que hacemos el podcast, como visibilizar y hablar de temas que no siempre se hablan y que otras mujeres se sientan acompañadas. Y de alguna forma esa es también una de las cosas que a la gente más le gusta de nuestro podcast, bueno, que somos capaces de conversar desde la ligereza y el respeto siempre, temas súper profundos que las mujeres no hablan ni con sus mejores amigas. Así empiezan como los pequeños movimientos con este libro, con ese hashtag, con dos mujeres conversando sobre este tema de manera pública. Y muchas es una oportunidad también para que otras mujeres puedan sentirse acompañadas y quizás empezar a darle luz a ese sentimiento. Y al final, lo más importante para mí es hacerse responsable y que sus hijos no paguen esas consecuencias, ¿no? Las consecuencias. Todas las mamás que hablaron con nosotros creo que tuvieron no solamente la valentía de hablar con nosotros y contarnos, sino todas están conscientes y están ocupándose para no, como que sus hijos no sufran esas consecuencias. Y a mí eso me parece lo más importante, ¿no? Ojalá esa señora que te escribió que quería conseguir una nana haya conseguido la nana más amorosa del mundo porque Ojalá que sí. ella tenía la intención de hacerse cargo de eso, ¿no? Y creo que eso es una cosa. No, y que poder hacer eso también es una posición de privilegio, porque de repente hay alguien que no pudiese hacerlo, ¿no? Y entonces ahí es cuando la cosa se vuelve más complicada, ¿no? Si ese niño recibe como esa carga. Em, Eso es algo que tratan también en el libro, como si las madres, si le digo o no le digo cuando están adultos, porque creo que es importante que no solo estamos hablando de madres de niños pequeños, también de madres de niños adolescentes o incluso adultos, incluso en el libro hay abuelas. Abuelas, eso fue una de las cosas que más me impresionó, porque una de las cosas que, como una premisa, una hipótesis que yo tenía cuando comencé a leer el libro es, como yo no sé demasiado maternidad, o sí sé, pero más o menos, era que si el arrepentimiento, o una pregunta que me hacía, tenía que ver con los niños chiquitos, ¿no? Con que los niños cuando están chiquitos necesitan mucho de las mamás, ¿no? Y bueno, eso es muy demandante. Pero hay abuelas que no están arrepentidas de ser madres y que no quieren ser abuelas. O sea, no quieren cuidar a sus nietos, no quieren que se los lleven, no quieren que, y no es que no los quieran, no es que no quieran, no sientan amor por su familia, por sus hijos, por sus nietos, es que no les gusta el rol materno. Ellas Y hablan de la diferencia eh, entre no querer la maternidad y no querer a los hijos. claro, es O sea, distinto. sí, es diferente. Podría, mira, lo que pasa es que este es un tema que tiene tantos matices que, bueno, como todo, no creo que sea un tema para todo el mundo, porque muy fácilmente podría llegar alguien a escucharnos y decir, ah, bueno, pero, o sea, ¿cómo vas a decir que amas a tus hijos pero que quisieras no haberlos tenido? O sea, te estás contradiciendo. Pero es que la experiencia humana es contradictoria, está Pero yo no creo llena que de te contradicciones contradigas, yo creo que es que son dos cosas distintas. O sea, tú puedes sentir que amor conviven. que conviven, y era lo que hablábamos en uno de los episodios que hicimos hace poco, creo que fue el de las mudanzas, que la vida no es absoluta, que tú puedes Mm. tener alegría y tristeza al mismo tiempo, y además que yo siento que la experiencia materna es distinto al amor materno, son dos cosas diferentes, que quizás obviamente están relacionadas, pero no es lo mismo la experiencia materna al amor materno. Yo estoy segura que, o sea, como que muchas madres eh, preferirían una experiencia materna más fácil. Aman En- a sus hijos, pero no aman su maternidad. O sea, hay muchos casos en los que, bueno, nosotros tenemos uno de los testimonios que son testimonios de maternidades en situaciones complicadas, o sea, ya sea porque emigraron, porque no tienen apoyo, porque tienen hijos con condiciones especiales, con- o porque incluso la madre tiene alguna condición, Exactamente. o la madre no está en- en la situación de cuidar un hijo, de todo lo que implica dar, ¿no? Pero, Este,
Yo creo que también es muy importante hablar de eso, que bueno, que es algo que tú, Carla, has hecho desde hace mucho tiempo, pero que incluso sigue siendo extraño, ¿no? Y que la gente te dice como, todavía hay haters por ahí, que bueno, pero si te quejas tanto porque tuviste a tus hijos y toda la cosa, ¿no? Y es como o sea, como la expectativa y lo romántico, todo el romanticismo que hay alrededor de la maternidad, ¿no? Y que muchas mujeres se compran eso, ¿no? Mira, hay una frase en el libro que dice, solo hay una respuesta que la sociedad tolera de las madres. Me encanta. Sí, tal cual. Y lo sé, porque, porque bueno, porque mi cuenta con el nombre agobios de madre no, lo único que tiene no es me encanta, es me encanta, lo amo, me desespera, me agobia, o sea, todos los matices y eso es muy, bueno, no sé, no Bueno, está eso bien fue tu visto, gran, no, es que las eso, madres pareciera que tuvieran que estar calladas, eso fue, no, las mujeres tenemos que estar las calladas. mujeres. Eh, Eso fue tu gran gancho, o sea, como tu elemento diferenciador para hablarlo desde el punto de vista del marketing. Que tú Sí. empezaste a hablar de cosas que la gente no hablaba, ¿no? Que no decía, porque, bueno, nos imaginamos esa mamá feliz, Pinterest perfecta, y bueno, eso es bastante, es la minoría, pues en todo caso, ¿no? Y yo creo que, y lo traigo en cotación, porque la verdad es que muchas mujeres en el libro lo pudimos ver, yo lo veo todo el tiempo mucho de mi búsqueda también ha sido, bueno, yo siempre digo que yo no soy mamá, pero es una decisión demasiado consciente. Yo leo, investigo, ¿no? Veo cosas, todos los libros que Carla me recomienda me los leo y yo le recomiendo libros a ella, ¿no? Y siento que muchas de estas madres arrepentidas o muchas mujeres que no necesariamente se sienten arrepentidas de su maternidad, se metieron o tuvieron hijos sin entender bien qué significaba eso, ¿no? Porque además es como que tú, en un gran dicho, naces, creces, te casas, te reproduces y te mueres, ¿no? Y el te reproduces es un mandato social, religioso, y además todo ese estigma que hay sobre las mujeres que no son madres, ¿no? No estás completa, algo te pasa, no te vas a realizar, te vas a arrepentir para siempre, forever and ever. Y bueno, muchas mujeres ceden sobre la presión social y sobre el romanticismo que hay alrededor de la maternidad. Y yo estoy segura que si la mitad de las mamás supiesen en lo que se están metiendo, no toman esa decisión. Yo creo que eso era algo que yo estaba pensando, que yo pienso que el número de madres arrepentidas disminuiría si por un lado este, eh, tomamos bueno, quitamos la romantización de la maternidad y las madres llegan más informadas y, y se elimina la presión social y no existe nada de esto. Si eso se elimina por un lado, se reduce el número y por el otro lado, si subiéramos el apoyo, las condiciones, que es otro gran tema, ¿no? ¿En qué condiciones se materna? ¿Cómo es el mundo laboral cuando materna? Entonces, si arregláramos esas dos cosas, yo no estoy diciendo que no habrían madres arrepentidas, pero yo creo que serían menos. Bueno, porque también estamos hablando de, bueno, uno de los grandes temas femeninos y es la desigualdad en el tema del cuidado familiar, Bueno, ¿no? el libro tiene un capítulo que es ¿Dónde están los padres? Imagínate cómo se llama. Y de hecho, incluso cita un estudio que dice que hay un estudio que demuestra que después de ser papá, los hombres aumentan el número de horas de trabajo Y les pagan más a y los les hombres, pagan más. les pagan más porque piensan, tienen que mantener a la familia y las mujeres las botan de los trabajos o les disminuyen los sueldos o no les dan ascensos porque tienen hijos, por ejemplo. Hay un estudio que yo lo cité hace tiempo en el grupo de Telegram, que habla sobre, bueno, por qué las mujeres no, las mujeres jóvenes, es un estudio que se hizo, lo hizo en la Universidad de Valencia en España, lo hizo una doctora que se llama María Ángeles Durán, y habla sobre el tema de, en verdad estaban como tratando de entender el trabajo doméstico, ¿no? Y por qué las mujeres jóvenes, la generación, no la de nosotras, sino la de abajo, no quiere tener hijos, ¿no?
Entonces dice que el 29% de las mujeres que estaban entrevistadas en este estudio dijo que no quería ser mamá y la mayoría hablaba de lo sacrificado que era ser madre, ¿no? Y como todo lo que tenían que perder por la maternidad. Y una de las cosas que también, esto funciona para mí también. Yo siento que tengo que perder demasiado y yo no quiero perder tanto, ¿no? Y alguien me podría decir que, ay, bueno, pero todo lo que vas a ganar. Y ahí yo les voy a citar una frase que estaba hablando con Carlos justo antes de que comenzáramos a grabar, que es una frase del libro que a mí me gustó mucho, y es, mi falta de voluntad de ser madre no es un problema que tiene que ser resuelto, aunque la sociedad crea que sí, ¿no? Así que no me escriban que Dios me va a castigar, que me lo escriben miles de veces, no me escriban que es que yo no entiendo y no me escriban que lo bonito es más grande que lo que pierdes, ¿no? Porque Bueno, estoy segura que para gente sí, pero para otra gente no. claro, pero como que la gente cree que tiene que justificar o que tiene que convencer a las otras a que tienen que ser madres, ¿no? Y ahí Claro. entonces empieza toda esa presión social a las que muchísimas mujeres ceden y pasan todas estas cosas de las que estamos hablando, ¿no? Entonces fíjense qué interesante esta estadística que dice, este estudio lo voy a citar, los hombres solamente tienen, o sea, tienen un papel muy pasivo en las tareas del hogar. Como yo traigo el dinero, yo no me ocupo de la casa porque yo traigo el dinero. Y en este estudio hablaban de que nos íbamos a tardar 3 generaciones, que eso más o menos son 75 años, si seguimos avanzando, como estamos avanzando ahorita, en que se ponga 50 por 50-50 las tareas del hogar. O sea, faltan 75 años para que quizás podamos llegar a la igualdad de tareas del hogar. Entonces, las mujeres dedican el 75% de su tiempo al trabajo doméstico frente a un solo 26% en promedio, porque obviamente hay unos que dedican mucho menos, que le dedican los hombres, ¿no? Y esto es una estadística solo para familias con niños menores de 5 años, que son los niños que necesitan mucho más atención. Y yo, que soy que me encantan estos temas, hace poco estaba leyendo un estudio de ONU Mujer en Latinoamérica. Fíjense qué interesante esto, y esto es un estudio del año pasado. Este estudio de ONU Mujer en Latinoamérica, que están trabajando muchísimo el tema de la desigualdad en el cuidado, explicaba que el modelo económico de Latinoamérica está basado en el que las mujeres se queden en la casa y que ese trabajo de las mujeres en la casa no sea retribuido. Hicieron una estadística que a mí me pareció demasiado interesante y era que si midieron todo el tiempo en el que las mujeres invertían en cuidar a sus hijos o familiares adultos mayores, en lo que llaman tareas de cuidado no remunerado. Y esa cantidad de tiempo lo pusieron por un sueldo mínimo, o sea, ni siquiera un sueldo profesional, porque muchísimas mujeres que se quedan en su casa son muy preparadas. Y eso dio, por ejemplo, en México, que si les pagaran a las mujeres por todo el tiempo que cuidan, daba el 15% del Producto Interno Bruto del país, mucho más que el petróleo. Y el mismo experimento lo hicieron en Colombia y también daba una cifra por encima del 10%. Entonces, obviamente que si tú estás en tu casa, no puedes trabajar, no recibes remuneración y si además le sumas todas estas condiciones de si eres migrante, si tienes una condición de enfermedad o tus hijos tienen una condición de enfermedad, lo que significa para las mujeres maternar se convierte en muchos casos en cosas insostenibles y sentimientos pues de arrepentimiento y yo lo entiendo completamente. Me quedé sin palabras. Sí. Y hay madres que también íbamos a hablar de esto, em, bueno, de que el arrepentimiento entonces va más allá y es como que tratan de, bueno, estoy arrepentida y ¿qué hago con este arrepentimiento, no? Y incluso hay madres que, bueno, que se han ido, ¿no? Que han abandonado el hogar o que se han separado y los niños han quedado con los padres, Por los este, abuelos. o con los abuelos. Tenemos ejemplos cinematográficos, tenemos ejemplos bibliográficos, ejemplos en las novelas y ejemplos en la televisión. Está La hija oscura de Lina Ferrante. Tú conoces a Ferrante mejor que yo, porque la has leído más. Incluso, bueno, Netflix sacó la película. em, y bueno, y se ve esta madre que, bueno, que en un momento de su vida pues no pudo más y además
Creo que algo que la película hace muy bien, porque sí creo que el libro es otra historia y es superior, pero algo que la película hace muy bien es como mostrar este desespero materno, el cansancio, la ambivalencia, la frustración, sentirse atrapada, sentirse que no podía desarrollarse profesionalmente, el ahogo. O sea, el libro plantea eso muy bien. La película muestra eso muy bien, ¿no? Y Bueno, tenemos otro, perdón, y tenemos, si quieres, iba a citar el otro ejemplo, pero dime. bueno, que todos los personajes de Elena Ferrante y los libros de Elena Ferrante son mamás o relaciones maternas que son muy difíciles, ¿no? Y en este libro de Elena Ferrante, La hija oscura, es como una especie de inspiración para las dos amigas, ¿no? Y el personaje, y luego, pues, las que se leyeron los libros o vieron la serie o cualquiera de las opciones, después puede ver también que en esta serie de libros, que son 4 libros, que son las dos amigas, y uno de los personajes principales, pues, también tiene una maternidad bastante ambivalente y se va también, deja a sus hijos con sus abuelos, ¿no? Con sus abuelos paternos, ¿no? Los libros de Elena Ferrante, todos tienen un componente de una madre no convencional, por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque ninguna se declara como arrepentida, pero sí son madres no convencionales. En el libro, que no recuerdo, que es el libro, no me acuerdo el nombre ahorita, pero el libro del divorcio, que es su segundo libro. En ese Los libro, días del Los días del abandono. abandono, Los días del abandono, también ahí se muestra mucho cuando ella está como pasando los peores días por el abandono de su esposo, que sus hijos le dicen, dame comida, me siento mal, y ella les dice, es que no, o sea, piensa, estoy harta de estos niños, ¿por qué me tengo que ocupar de ellos, no? Y bueno, Elena Ferrante es un muy buen referente a esa maternidad como ambivalente, y todos sus personajes son muy polémicos en cuanto a la relación con sus hijos y hijas, sobre todo hijas. Tienen madres como, bueno, muy poco convencionales, así que si les interesa el tema, es una buena forma de abordarlo sin que sea un libro de un estudio sociológico como este que leímos, que bueno, que no es que sea un libro muy fácil de leer, no solamente. Y bueno, el otro ejemplo, Carla, que ibas a citar, que también lo hablamos. Sí, el de Isabel Allende, Ujú. que creo que lo cuenta en Paula, Ella ¿no? le cuenta en Y, Paula, ajá, y ujú, después lo graban en su serie, en la serie que se llama Isabel. y que lo muestran, que ella se fue con los hijos un tiempo, se fue con un novio. Se fue con un novio. Y en su último libro, en el último libro de Isabel Allende, ella también habla sobre, bueno, como tiene dos hijos, y con uno es una hija y un hijo, y con su hija como que no lograba, como, bueno, tener una buena relación, y al final ella decide que se vaya con su papá, ¿no? Y todas las cosas que pasan después en el libro, eso que ella hizo tiene muchas consecuencias, ¿no? Pero Y ella ha hablado de eso como un error, dice, una bobería, eso nunca debe haber pasado. Yo no sé si ella se considera a sí misma como una madre arrepentida, creo que se arrepiente del abandono. no, ella no se considera como una madre arrepentida, y en ninguno de los libros de Elena Ferrante se nombra esto como una madre Esto, arrepentida. Solamente creo que lo importante es entender la ambivalencia y que estas y cosas pueden pasar. O sea, la gente es humana, como digo yo, la gente es gente, los papás y las mamás son personas. Lo que quiero decir con esto es que estas cosas pueden pasar y no necesariamente estás arrepentida de tu maternidad, eres persona, ¿no? Y puedes tener este tipo de reacciones como Isabel Allende. Y lo importante de esto no es chismear sobre esto, es visibilizar esto, que para mí es lo más importante, visibilizarlo, ¿no? Y bueno, aquí habían como muchos otros temas que también queríamos conversar, pero bueno, nos parece que, que bueno, que también es importante como delimitar el tema, ¿no? Queríamos hablar sobre el libro El segundo sexo de Simone de Beauvoir, queríamos también hablar sobre el libro la mística de la feminidad de Betty Brietman, que son dos libros muy importantes del feminismo de segunda ola que hablan sobre las consecuencias de la maternidad sobre las mujeres. Pero bueno, si les interesa, les dejamos esas dos referencias. Y bueno, al final esos libros de lo que hablan es de las consecuencias que tiene la maternidad sobre las mujeres, ¿no? Y que por muchos años eso se asumió como algo que tenía que ser así. Y creo que una de las cosas que está haciendo nuestra generación, que comenzó con el feminismo de la segunda ola, que es el feminismo que comenzó en los años 60, ¿no?
que bueno, que si les interesa ese tema, hay muchas cosas, pero hay una cosa muy fácil de ver, que es la serie Miss América, que es de HBO, que pues explica todo este feminismo de la segunda ola, pero creo que nuestra generación se está dando la oportunidad de cuestionarse mucho más que las generaciones pasadas si quieren o no quieren ser madres. Es que Porque las generaciones pasadas ni siquiera sabían que era una opción no serlo. exactamente. O sea, no sabían que podían decir que no. Nuestra generación no solamente tiene la conciencia de cuestionárselo, sino que tiene la posibilidad, ¿no? Porque también hay otra cosa que aquí voy a meter un tema medio raro y es como que yo siento ira. Tú sabes que a veces, tú sabes que a mí me cuesta conectarme con la ira, pero yo siento ira cuando escucho a veces, si quieres después lo editamos, pero por si acaso te parece una locura lo que voy a decir, pero cuando yo veo mujeres como criticando el uso de métodos anticonceptivos que no sean naturales. Y no estoy hablando de mujeres religiosas que es como un mandato de su religión, estoy hablando de mujeres que creen que dentro de la modernidad está dejar de usar métodos anticonceptivos que no sean naturales. A mí eso me da muchísima rabia porque para mí eso es no honrar las luchas de las mujeres que vinieron antes que nosotras y es no entender lo privilegiadas que somos de siquiera poder decir que no los vamos a Claro, que no los utilizar. vas a usar, que no van contigo, que no te hacen bien, lo que sea. Y lo Pero es una criticas decisión informada. y lo criticas y haces campaña para que otras mujeres no los usen, sin entender lo privilegiada que eres y y las posibilidades que tienes, ¿no? Y yo creo que, bueno, que volviendo al tema original, que nuestra generación pues está teniendo esa posibilidad y está, bueno, haciéndose un poco más responsables de sus maternidades, ¿no? Y tú lo tienes que saber mucho mejor que yo. Muchas de las madres que entrevistaban en el libro decían que, bueno, que había sido como que la corriente las había llevado, que no se lo, sabes, muchas sí lo deseaban, pero otras sí decían que era como que era lo que, como que se, la vida fuese sucediendo, era algo que ocurría, pero que ellas querían ser aceptadas. Y había una, por Claro. ejemplo, que decía que, no sé, sus amigas iban al parque y ella se iba a su casa, se quedaba en la tarde sola y ahora tenía hijos y podía ir al parque. No sé si esa es una razón de peso Pero sí es, para, Carla, y te lo voy a decir porque sí, ahorita, por ejemplo, o sea, no es una razón de peso, pero es una presión social. pero, pero bueno, pero también, más allá de la presión, también es un deseo como de pertenecer. Bueno, eso es parte de la presión, el deseo de pertenecer. O sea, bueno, pero pertenece poniéndote la ropa de moda. O sea, lo voy a decir, voy a poner un ejemplo bien claro. Yo tengo 38 años, pero en verdad todas mis amigas tienen más de 40. Y yo tenía tres amigas que no tenían hijos, ¿no? Solo me quedaban tres. Yo digo, yo las voy como tachando como los presos en la, en la cárcel con los días, ¿no? Y bueno, me quedan estas tres, ¿no? Y yo no me sentía una paria porque tenía tres amigas que no tenían hijos y bueno, yo decía, bueno, no estoy tan loca. Y en este momento las tres están embarazadas. Y yo te lo juro, yo decía, y lo hablé contigo y la frase que tú me dijiste fue demasiado buena y yo decía, bueno, pero ¿será que yo soy la loca? Entonces yo pensaba, bueno, puedo ser una tía súper chévere, o bueno, pero no me van a querer más y me van a votar y no voy a tener ni una sola amiga porque todas son mamás y yo no, y van a pensar que soy una loca y yo lo pienso, yo que leo, que soy la más informada del mundo, que Pero soy... yo tengo 10 años siendo tu amiga, o sea, soy madre desde hace 10 años y tengo 10 años siendo tu amiga. No te he probado lo contrario. Claro, pero a uno le da miedo, eso es lo que estoy yo. O sea, si yo no fuese una persona tan informada, también quisiera ir al parque, como esa otra muchacha que dijo que todas sus amigas tenían hijos y ella no ella quería ir al parque con sus amigas, ¿no? La diferencia está en que yo voy igual. O sea, yo igual voy así no me inviten. Puedes ir al parque sin él. Y si quieres llevo un coche y pongo una muñeca, o sea, no me importa. Lleva a Ricky. Llevo a Ricky, pero lo que quiero decir es que yo lo entiendo. O sea, yo lo entiendo. En estos días para mí han sido días de cuestionarme muchas cosas. Bueno, a mí también, la verdad es que leyendo y escuchando y, bueno, con todos estos testimonios, bueno, es un tema que despierta profundamente la compasión porque es muy duro, hay mucha soledad, hay mucha culpa, hay mucha vergüenza, hay algo malo conmigo. Oye, nadie debería vivir sintiéndose así, nadie debería vivir sintiéndose de esa manera, aislado, solo.
Tú como sabes si no que, perteneciera en ningún lugar. O sea, yo no quiero que haya nadie sintiéndose así, mucho menos una mamá, que la siento como si fuesen, no sé, no hermanas mías, pero bueno, son mi comunidad además, la comunidad que tengo 10 años armando. Y pensar que pueden estar sintiéndose así, solas, ¿no? Y que como madres, cuando de repente, si tú eres una madre que está súper feliz con tu maternidad y escuchas una madre arrepentida, yo siento que esa madre arrepentida necesita del apoyo de esas otras madres que sí se sienten bien con su maternidad, que no necesitan juicio, más bien necesitan sentirse entendidas. ojo, y apoyo no es decirles, ay, no, pero mira qué bonito es la maternidad, ¿cómo te vas a sentir así? No, eso no es apoyar. ¿No? Y tampoco decirle, o sea, no, a veces no hay que decir nada, a veces hay que acompañar y estar ahí y escuchar, escuchar cómo se siente alguien, darle espacio para que esa persona pueda decir cómo se siente, pueda sentir sus emociones, sin querer resolverle. No es un problema resolver. Claro, como yo. Mi falta de voluntad de ser Como madre tú, no es un pero problema. tampoco el arrepentimiento. Es decir, si está ahí, yo hablaría más de acompañar y de dar espacio para que no se sientan solas. Bueno, y entender que esa amenaza de que te vas a arrepentir si eres una Daniela en el mundo es simplemente un mecanismo de control social, ¿no? Y como me decía Carla, es mejor arrepentirse de, ¿cómo fue que me dijiste que me Siempre quedé? te lo digo, que es mejor arrepentirse de no tenerlos que de haberlos tenido. O sea, es que yo creo que lo responsable es que, o sea, que tú como adulta puedes lidiar con tu arrepentimiento si en unos años has decidido todavía no tenerlo, tú puedes lidiar con tu arrepentimiento, pero de alguna manera no va a afectar a nadie más. Pero yo creo que la maternidad tiene que ser una decisión demasiado informada. Claro, y si no se hablan de estas cosas, entonces no puede ser informado. No puede ser informada. Solamente te estás quedando con la mitad del cuento, que bueno, que supongo que sí, que es muy bonito. Bueno, vamos a dejarles los testimonios que recibimos. Aquí no, los testimonios no fueron alterados de ninguna forma. El testimonio que va a ser leído tal cual como fue enviado y los testimonios hablados son testimonios que no intervinimos de ninguna manera. Así que bueno, les dejamos con estos testimonios que nos parecen muy importantes de escuchar. Yo llegué a la maternidad desde niña, yo quería ser madre. Eso hay que tenerlo primero claro. Es más, yo quería tener 4 hijos, una cosa así. Tenía sus nombres, todo. Yo era la típica niña que yo tenía las bebés de las Barbies, porque siempre la maternidad fue algo como que decidido para mí. Yo me caso, tengo una pareja estable, me caso, tenía 24 años, y emigré. Esa migración, vamos a decir que el primer año de migración fue bastante duro y en ese año yo quedé embarazada, inclusive quedo embarazada llegando a mi segunda migración. Entonces, desde ahí ya empezó todo como, yo empecé ahí a darme cuenta que no todo era sencillo, porque yo estoy sola con mi pareja en un país nuevo y además tengo la responsabilidad de ahora tener un bebé. Cuando ya yo tuve mi papeleo, inclusive el legal para trabajar, ya tenía panza de embarazo, cosa que por ende no pude empezar. De ahí empezó el primer conflicto con mi maternidad, que fue entender que no estaba reconciliada con mi profesión. ¿Ok? Eso fue lo primero. Llego a la maternidad, tuve mi primer bebé, y allí yo me entregué como frenéticamente. Yo me olvidé de vivir para dedicarme a ser madre, ¿ok? Literalmente, o sea, yo me olvidé de mí, me olvidé de mi relación de pareja, me olvidé de mi profesión, me olvidé de todo. Entonces, todavía en ese momento no me consideraba una madre arrepentida, sino que bueno, me tomó un tiempo como empezar otra vez a darme cuenta de que yo era un ser humano independiente de. Creo que es algo que le pasa a muchas mujeres, pero en ese momento todavía era algo como lindo, como, ay, qué chévere mi bebé.
Entonces, inclusive yo vuelvo a trabajar porque pude conseguir ayuda, vuelvo a trabajar, obviamente empezó a mi amiguita la culpa, a vivir conmigo para siempre, porque entonces me sentía culpable de dejar a mi bebé para ir a trabajar. Y bueno, mi bebé se enfermó, la guardería fue un desastre, o sea, en verdad fue muy complicado. Entonces yo vuelvo a casa y me quedo nuevamente embarazada. Ahí todo empezó al declive. Y ojo, no tiene nada que ver con el segundo bebé, ¿no? Sino que entonces una vida ya muy cansada, porque también, ¿qué pasa? Soy migrante, estoy sola, no tengo ayuda en la casa. O sea, yo hago todo, yo limpio, cocino, lavo, absolutamente todo. Afortunadamente mi pareja trabaja, y yo no tengo que preocuparme como por de dónde va a salir el dinero para comer, ¿no? Pero eso también, o sea, esa parte de que no he podido como producir económicamente para mí ha sido muy rudo. Pero bueno, vamos entonces a mi segundo bebé. Tengo mi segundo bebé y me vuelvo a quedar sola con mi pareja. Y ahí, o sea, el tener la carga de 2 niños, un niño pequeño, mi primer bebé todavía tomaba el pecho, o sea, usaba pañales cuando ya yo tuve otro bebé. Afortunadamente e intuitivamente, el día que yo tuve mi segundo bebé, me hice una operación para no tener más bebé. No fue algo como que lo pensé mucho, simplemente me preguntaron, mira, ¿usted quiere ingresar a la lista de las cirugías? Y yo dije, sí, porque ya o sea, ya yo no voy a tener más bebés. Entonces, esa experiencia de criar 2 hijos pequeños para mí ha sido devastadora, de verdad. Entonces, bueno, ¿por qué me considero una madre arrepentida? O sea, sí, básicamente eso es un resumen de cómo he llegado a mi maternidad. Ya, aparte de eso, también es muy importante decir que yo consumía mucha información, ¿ok? Sobre maternidad, crianza, o sea, pero no se puede imaginar un exceso de información. Entonces, desde, bueno, Laura Goodman, etcétera, todas las cosas de crianza hasta redes sociales, cuentas de crianza, ¿ya? Excluyendo un poco la de Carla, pero sí hay otras cuentas que te empiezan a generar un sentido de que, oye, yo lo estoy haciendo mal. O sea, y yo sé que eso es una percepción más de mi interior, de que lo que la cuenta me quiere decir. Pero a veces eso también desajusta, porque es como que tú ves los padres perfectos y tú dices, yo no me siento así, mis hijas no son así, yo no siento eso, ¿ok? Eso me lleva a terapia, 2 tipos de terapia inclusive, porque desde las más convencionales hasta un poco menos convencionales, sigo sin encontrar respuesta, ¿ok? Y ahora vamos, ¿por qué me considero madre arrepentida? Bueno, yo todos los días, yo no sé si la reencarnación existe, pero yo todos los días hablo con mi alma y le digo, en esta vida ya tuvimos el privilegio de ser madre, en la que viene, no, ¿ok? En la que viene no es eso lo que vamos a querer. En la que viene vamos a querer evolución, en la que viene vamos a querer trabajar en mí misma, en la que viene vamos a querer hacer otra cosa, ¿ok? Pero ya este camino de haber sido madre ya lo vivimos en esta vida, lo agradezco mucho, me siento muy privilegiada por hacerlo, pero ya, o sea, las vidas que vienen, ahorita para mí es como un trabajo que no me gusta, pero tengo que hacerlo porque no hay de otro, ¿ok? Porque ya tengo esa responsabilidad. No me voy a poner aquí a decir, no, es que mis hijas, no, o sea, independientemente de, no, es una cuestión de cómo yo me siento, ¿ok? Es algo que, inclusive yo ahorita estoy en un punto en el que las personas me dicen, oye, mira, estoy embarazada, y es como que ya no les digo nada, ya no me voy a poner a decir, ay, ¿para qué te metiste en eso? O sea, no, pero la gente me dice, estoy embarazada, y yo como que, ay, que te vaya muy bien, te felicito, pero en el fondo es como que, ¿por qué hacen eso? Y cuando la gente me dice que va a tener un segundo o tercer hijo, pues peor. ¿Ya? Como te digo, no se lo digo a la gente, es un problema de cada quien. Pero, o sea, de verdad que es algo que obviamente no les voy a decir. Yo me siento, primera vez que hablo de esto en público. En público, o sea, con alguien más.
porque inclusive hasta con los terapeutas he sido bien cauta, porque bueno, mi primera terapeuta también era mamá y fue algo así como que tenemos que ver lo positivo de ser madre, una experiencia increíble, y yo no me siento así. Y mi otro terapeuta inclusive buscó un hombre y fue algo así como que, bueno, pero a ver, tienes que sentirte orgullosa de lo que estás haciendo. Sí, sí, yo lo entiendo, pero no me siento así. Entonces, de verdad que a veces mi sentimiento más recurrente es mi pensamiento, es más recurrente, o sea, yo siempre digo mis fantasías sexuales a todas mis cosas, irme a mi casa y volver a 20 años, como en las novelas. Hola, mi hija, ya ha pasado 20 años, discúlpenme, yo no me sentía bien, estaba enferma y las querían proteger de mí misma. Entonces, bueno, más o menos ese es obviamente otra cosa muy importante, yo crecí en un contexto de una familia muy católica, estudié en un colegio de monjas, así que hay una parte de mí que cree 100% convencida de que el Dios del Antiguo Testamento la va a castigar por pensar y sentir todo esto. Entonces, es complicado. Obviamente, les digo, he buscado ayuda, he buscado terapia, estoy a punto de ingresar, de iniciar un nuevo ciclo de terapia, inclusive un poco menos convencional. Pero así, ese es mi día, esa es mi vida actual. No sé si también incluirle que, bueno, estoy muy agotada físicamente, mentalmente, tengo 2 hijos pequeños, pelean, berrinchean todo el tiempo, no tengo mucha ayuda en casa. Y bueno, eso más o menos es mi testimonio, espero que les sirva de algo. Bueno, chicas, me siento identificada con esto de madres arrepentidas porque no siento que se me haya dado fácil. Pensando un poco en mi vida, mi mayor anhelo, aparte de ejercer mi profesión, que es médico, era ser madre. Y ha sido un reto enorme. En muchos momentos lo pensé, me arrepiento, ¿por qué? Porque no son mis hijos como yo pensaba que podrían ser, porque no los puedo manejar, porque no puedo lograr cosas que en algunos casos logré con mis sobrinos cuando los cuidaba, o porque se me han tenido que plantear de esta manera la maternidad cuando yo siempre quise ser lo mejor y frustrada siempre, todo el rato frustrada, no logro con ellos lo que yo quisiera lograr, que fueran de pronto no por berrinches, porque eso es algo súper natural y tampoco que fuera estricta, sino porque yo, la mayor porque lloraba tanto, porque yo no la pude ayudar y no supimos qué era lo que tenía y atravesaba por una alergia alimentaria. Y luego la migración del país, yo soy venezolana y tuvimos que emigrar y criar solos, mi esposo y yo. Entonces, bueno, llega un punto en que uno no lo dice, pero lo siente hasta que te encuentras con que el papá también asume que es difícil y cuando vemos a otras personas em, forzando a familiares o amigos, ¿por qué no tienes un hijo? ¿Por qué no tienes un hijo? ¿Por qué no tienes un segundo hijo? Nos miramos y decimos que no lo tenga, esto no es fácil, dejen que la gente decida, no pasa nada. Bueno, mi contexto de maternidad ha sido, soy madre de 2 niños, una de 9 años, uno de 4, planificados ambos dentro de un lindo matrimonio, luego de haber culminado nuestros posgrados, esperados, anhelados, ambos. Cuando digo planificados, digo con consulta prenatal, cómo estoy bien para tener un hijo, no tengo nada, todo eso, imagínense el anhelo, las ansias, la espera. Mi hija mayor tuvo, como lo dije antes, cólico del lactante, es una situación muy dura, muy difícil, y aunque estaba acompañada, me sentía mal por no poder ayudarla. Y bueno, una vez superado esto, otras cosas más sobre alimentación, sobre migrar con una niña de 2 años, trabajar un horario completo, el tema de las personas cuidadoras, colegios, fue fuerte porque no se quedaba con todo el mundo. Renuncié a turnos de trabajo, bajé horarios. En ese momento, bueno, revalidando carrera y especialidad, criando y pues
llega como las ganas de tener un segundo hijo, con miedo, siempre con miedo. No las podremos llevarlo, podremos salir adelante solos. Bueno, llegó nuestro segundo hijo, un embarazo tranquilo. Sin embargo, el, el, el bebé no dormía, el bebé no descansaba. Luego vimos que tenía como que no era normal. No era que yo lloraba tanto, pero no dormía, no dormía, no dormía. Y era un desgaste tremendo, sola de nuevo, acompañada por muy poco tiempo por algunos familiares, pero solos en esta travesía. El niño actualmente tiene 4 años y desde los 2 años nos estamos enfrentando a un diagnóstico de trastorno del espectro autista, y pues eso nos ha volcado a atenderlo, ayudarlo como padres comprometidos a que desde los 2 años reciba terapia. Estamos en un sistema de salud donde las citas médicas son lejanas, aunque tú las pagues, y retrasos por la pandemia, tantas cosas que nos ha hecho como padres, y incluyo al papá porque si hubiera un hashtag padres arrepentidos, yo creo que él también estuviera de acuerdo en aceptar que lo hemos pensado, lo hemos discutido, y pues nos ha hecho sentir como que es duro que en una sociedad no preparada, no inclusiva en muchos aspectos, tú tengas que querer ayudar más a tu hijo, no aceptes el diagnóstico o te sorprendas, o de pronto dices, bueno, ¿qué tengo que hacer para que salga adelante? ¿Qué terapia necesita? ¿Quién lo va a evaluar? ¿Cómo se va a sentir bien? Y todo esto cae en el tema de que me lo pienso, si yo hubiese sabido esto, hubiera tenido hijos, hubiera sido madre, yo creo que no. Yo creo que no, pero la ilusión es más grande, y las ganas de ser madre o de tener un hijo es más grande que todo el reto que se te pueda plantear. Entonces, a un día del Día de las Madres donde tú dices, doy gracias por mis hijos, doy gracias por su existencia, también soy sincera, no puedo ser hipócrita y reconozco que es duro, que tú pierdes tu vida. No es que te cambia la vida, tú dejas de ser tú para convertirte en esa mamá amorosa, en esa mamá llorona, en esa mamá, como sea que tú seas, que yo pienso que cada quien trata de hacer lo mejor que puede, y cuando no lo logra o no salen bien las cosas o llega la situación complicada, tú dices, ¿quién me mandó a mí a buscar otro hijo cuando ya me las había visto negras con la primera? Es que se les olvida, a las madres se les olvida todo lo que han pasado, o es que la gente cuando quiere presionar a otros para que tengan hijos no saben lo que es realmente em, la crianza, la maternidad. Y digo arrepentida no precisamente ni por el diagnóstico de TEA, ni porque mi hija haya tenido que crecer sola sin la familia y que haya tenido que pasar por cosas, sino por los peligros, por la sociedad. Cuando le hacen bullying a un hijo, te duele más a ti que a lo mejor al propio niño. Tú no hayas cómo reaccionar porque tú eres adulto, a lo mejor el otro que hizo bullying era un niño también. Es como ese instinto de sobreprotección, de que no sufran, de que duele tanto, y tú dices, hubiera evitado este dolor a mí, al niño, a la niña, y es más eso. Entonces, bueno, abrazo a todas las mamás que en algún momento se han sentido así, y, y qué bueno que existan estos espacios para uno poder expresarlo, y que no digo normalizar, pero que la aceptación debe ser normalizada. Acéptate, no pasa nada, no eres mala mamá por sentirlo y por pensarlo, pero ya cuando llega el punto en que el papá te lo dice, cónchale, es duro,
nos metimos en esto, vamos a salir adelante, los amamos, pero al que me diga, oye, no quiero tener hijos, oye, te apoyo. O sea, no es como, ¿cómo no te vas a tener hijos? ¿Te vas a quedar solo? No, 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 no. Usted tomó su decisión y yo creo que es lo mejor, porque cuando tú creías que estaba sumamente preparado, cuando ya tú habías decidido tenerlo, te habías preparado con tu pareja y te sientes de esta manera, imagínate cuando en algún momento dudaste o lo pensaste, no, no puedo imaginar eso. Así que las abrazo y mucho apoyo. Voy a leer uno de los testimonios que nos enviaron. Abro comillas. En este momento me siento muy mala madre. Siento hasta que no he hecho nada bueno por mi hija. Pero sí lo he hecho, lo sé. Lo sé por su forma de ser. Lo sé por su dulzura. Me siento culpable porque muchas veces siento que no la quiero criar, que no quiero sentarme horas y horas a jugar con ella. Me escapo de eso. Soy feliz cuando la niñera la cuida, cuando estoy en el trabajo siendo independiente. Siento que para ella de mi boca solo salen regaños. Siento que no lo estoy sabiendo criar y me da miedo porque quisiera darle tiempo de calidad. Me siento mal conmigo, me siento culpable. Mi esposo y yo decidimos traerla al mundo en un momento hermoso. No pensamos las consecuencias, o tal vez sí. Sabíamos lo que hacíamos, ya 2 adultos con vida de casados disfrutada, 5 años de matrimonio. Yo no quería en ese momento, quería después en 1 o 2 años y tomé la pastilla del día después, pero no funcionó y lo acepté. Ahora no he podido finalizar las cosas que dejé pendientes, porque la maternidad me tiene cansada. Cuando planeo retomarlo, algo se presenta, una gripa, una etapa del crecimiento. No he terminado mi tesis de maestría, quería seguir estudiando, viajando, pero es mi responsabilidad y debo asumirla. Cada día pienso y pienso que el no dormir me va a volver loca. Y después, ¿quién va a velar por ella? Tengo trastorno bipolar, debo dormir por mi salud y vivo con ese fantasma todo el día. Ya tenía 5 años estable con el trastorno, pero después del embarazo he tenido muchas crisis de depresión pequeña y de hipomanía. No he ido al psiquiatra porque las manejo sola, pero en estos momentos gasto mucho. Me siento muy activa y ahí en los momentos de hipomanía pongo toda la atención en mí y no en mi hija. Para evitar esto decidí no hacer tantas cosas para mí y dedicarme más a ella porque es lo más importante. Olvida todo, dije, después verás lo de la tesis. Pero ha sido peor porque me deprimo y entonces no quiero jugar con mi bebé. Hay momentos que disfruto tanto con mi hermosa niña, ella es tierna y amorosa, pero ahora está en los terribles 2. Pero hay momentos en los que no quiero ser mamá, quiero irme lejos, quiero estar sola leyendo libros. En cuanto a mi pareja, nuestra relación ha cambiado y no para bien. Nos dedicamos tanto a ella que no hay tiempo para ambos. Y eso que yo trato de hacerlos, cines, cenas, pero necesitamos más, nos amamos, pero son más los momentos en los que no queremos saber el uno del otro. Momentos en donde yo estoy pendiente de cuántas horas ha dedicado él a la niña y cuántas yo. Cuando concluyo que yo he dedicado más, empiezo a reclamarle indirectamente, a regañarlo porque no hace nada o a pedirle de mala gana que haga cosas, porque se encierra en el cuarto a ver televisión o celular y nos deja solas jugando. Envidio que tenga esos momentos y yo no. Quisiera tener un sueño tranquilo algún día, como él, que si quiere se levanta a las 10 de la mañana. Miro todo lo negativo de él y se me olvida por completo las cosas buenas. Me molesta a veces su presencia, no quiero que me toque. Pienso en que quiero divorciarme, pienso en criar mi hija sola. ¿Criar mi hija sola? Si no la quiero criar, sí, pero a veces quiero hacerlo sola. Luego pienso en que eso pasará, que solo son pensamientos del momento y todo pasa. Entonces él y yo hablamos y luego estamos en el mismo bucle que se repite una y otra vez. Creo que mi matrimonio se está acabando y que yo soy la culpable. Me siento mal por sentir que no quiero criar. A veces quiero viajar sola, ir a tomarme un café sin afanes, hacer ejercicio como antes, leer todos mis libros sin sentir que lo debo hacer rápido porque mi pequeña se levantó. Saborearme una comida, quiero disfrutar con él como antes, cuando salíamos sin que nadie nos esperara. Pero esta es nuestra nueva vida y el problema es que no quiero que sea así. Quiero mi vida anterior de vuelta y me siento mal por quererla. Testimonio anónimo.
Si te gustó este podcast, compártelo, coméntanos y suscríbete, y así podrás ver cómo termina esta historia.